Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta conferencia titulada Cambio climático y pandemias, una amenaza al Estado de Derecho, la salud y la propiedad, que nos ofrece un buen amigo, el máster Gerardo Huertas, a quien paso a presentar. Gerardo tiene maestrías en biología, recursos humanos y estudios superiores en derecho, gestión de proyectos, cambio climático en agricultura, es coaching y mentoring, ha publicado sobre diferentes temas y géneros. Gerardo cabildeó la protección animal en muchos países y numerosas conferencias globales de ONU para la reducción del riesgo de desastres. En 2015, su programa ayudó a lograr la decisión histórica de la ONU de incluir animales de granja y de trabajo como activos esenciales para la protección de los medios de vida en el marco de acción Sendai para la RRD. El cabildeo por políticas públicas en tres continentes benefició a casi 400 millones de animales. Dirigió operaciones en Kosovo y Afganistán para los animales afectados por la guerra. En Sri Lanka, después del tsunami del 2004, estuvo en el terremoto de Haití en el 2010 y otros, así como erupciones volcánicas en Guatemala, las islas de Montserrat, Chile, Indonesia y Cabo Verde, África. El trabajo de su programa en sequías e inundaciones fue destacado en varias publicaciones de ONU. En 2020 estuvo a cargo del rescate animal en los incendios forestales de la Amazonia brasileña y viajó a los incendios forestales de Australia para ayudar en las operaciones de rehabilitación. Sus equipos alcanzaron los 8 millones de animales asistidos luego de desastres en 4 continentes, incluso durante la COVID-19. También creó el curso de capacitación en línea PrepVet para la gestión, reducción de riesgo y adaptación del cambio climático para animales. Gerardo tiene varias publicaciones, escribe periódicamente en LinkedIn y actualmente trabaja en la segunda edición de su novela de ciencia ficción Juicio Final, aunque prefiere llamarle una premonición. Como pueden ver, Gerardo es un profesional muy completo, una gran persona a quien le agradezco infinitamente que nos acompañe en esta tarde. Eh, el tema que nos expondrá está dentro del eje transversal de esta semana, que es ecología y cuidado de la vida. Gerardo, bienvenido. Gracias, Carmen, y es un placer estar acá, así que a lo que vinimos. Bueno, este es el título de la presentación, ustedes ya la vieron cuando se registraron. Creo que puede haber una sobrecarga de información por lo que queremos conversar hoy, así que voy a buscar presentarles algunas ideas que ustedes, si les despierta la curiosidad, pueden buscar un poco más después. Mi objetivo entonces es educar esa curiosidad o despertarla hasta donde se pueda y recordar que tenemos que cuestionarlo todo y que ya es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación, con el perdón de Carmen. Pero bueno, hace muy poco Richard Branson, si no lo conocen, es el dueño de Virgin Atlantic y de muchísimas otras cosas. Empezó una revista preguntándose qué se escribiría a él mismo si tuviera 10 años. Y yo me hice esa misma pregunta y pensé que era una gran oportunidad para que ustedes empezaran a hacérsela sobre la huella de carbono, que como le llaman ahora actualmente, cuál es nuestra huella de carbono en este mundo. Si oyen alguna bulla de vez en cuando, van a perdonar, es que Frankie no sabe mucho o no le interesa nada en las teleconferencias y de vez en cuando se mete. Pero bueno, esta semana salió una publicación muy importante de científica americana sobre la correlación que hay entre el tamaño de la pupila y la inteligencia. Y creo que eso debe ser así, pero además es una clara demostración de nuestro interés por diferentes temas y espero que en algunas partes a ustedes al menos se les dilate la pupila. Lo que vamos a ver son conceptos sobre el cambio climático, las pandemias y la amenaza para nuestra especie. No creo que sea una amenaza para la supervivencia, pero sí para lo que conocemos como la sociedad de hoy en día. Vamos a ver entonces amenazas, pandemias. Vamos a considerar coger un poquito de aire después de ver tantos problemas
y empezar a ver después los acuerdos por el cambio climático, para paliar un poco el cambio climático, qué hacer contra las pandemias, el elefante en la habitación, como a mí me gusta llamarlo, qué más hacer sobre todo el tema del cambio climático, una cortísima recapitulación y cualquier comentario o pregunta que ustedes puedan tener. Lo importante es que no nos vayamos con la finta de creer que esta pandemia es la cosa más terrible que le ha pasado a la humanidad, porque no lo es. Y tenemos una ola detrás de nosotros a la cual hay que tenerle mucho cuidado. Entonces, pasando a los conceptos y premisas, esto es importante para empezar, para que entendamos tal vez la causalidad de las cosas. El efecto de invernadero provoca el calentamiento global y este provoca el cambio climático. Entonces, no es al revés, el calentamiento global no provoca el efecto invernadero ni nada por el estilo, es así. El efecto invernadero, y ahora vamos a ver qué es eso, provoca el calentamiento global y el cambio climático. ¿Qué es el efecto invernadero? Son los gases de invernadero que atrapan naturalmente la radiación infrarroja emitida por la Tierra, aunque la realidad es que la radiación infrarroja no solamente es emitida por la Tierra, sino que viene del Sol y rebota de la Tierra hacia el espacio. Estos gases tienen su origen en dos lugares. Uno son los emitidos por erupciones volcánicas y otros por procesos biológicos, como los nuestros, los de los bosques en general, y ahí incluimos al vapor, el vapor normal, el dióxido de carbono y otros gases, como ustedes pueden ver ahí, metano, ozono, etc. A esto se le unen las emisiones nuestras, propias solamente de los humanos, y esto lo que consigue es más opacidad, o sea, que se vuelve más denso la atmósfera y estos gases en la atmósfera, y que la temperatura suba porque queda atrapada, no sale. Entonces, estos gases, como les decía antes, atrapan naturalmente la radiación. Y aquí vemos un ejemplo del monte Pinatubo en Asia, que inyectó 20 millones de toneladas métricas en la estratosfera cuando hizo erupción. Eso palidece al tamaño de nuestro efecto, el efecto de los seres humanos en la atmósfera, porque nosotros, los seres humanos, provocamos 200 veces más dióxido de carbono que lo que el monte Pinatubo pudo haber hecho, o todos los volcanes juntos. Imagínense ustedes nuestra huella. Así que ni siquiera aquí está en buena relación el efecto de los humanos versus los volcanes. Otros gases dentro del efecto de invernadero, como les decía anteriormente, que pueden ser emitidos por los humanos, salen principalmente de los combustibles fósiles, o sea, la gasolina, el diésel, todo lo que gastamos y también el gas para cocinar, para movernos y para la industria en general. Esto libera más dióxido de carbono y óxido nitroso. Además de eso, el uso del humus en la agricultura, ustedes saben que el piso, la tierra, tiene una capa delgada de humus que es la verdadera precursora de la vida vegetal en nuestro planeta. Pero cuando la usamos, se libera CO2, o sea, cuando sembramos cosas y salen plantaciones y qué sé yo. Y también la tala de árboles libera más CO2 y en este caso es porque los árboles capturan el CO2, o toda la materia verde captura el CO2. Y finalmente, cada vez toma más y más fuerza el tema de que el ganado libera mucho metano, por la forma en que principalmente el ganado y los animales de granja que son mantenidos en condiciones intensivas, que no se mueven mucho. Los gases que el ganado libera se supone que en general pueden influir significativamente en este asunto del efecto de invernadero.
Entonces, el CO2 producido por los humanos es responsable del 63% del calentamiento global, 10 veces más desde que los niveles de la revolución industrial. Y ustedes ven aquí en el recuadro a la derecha el tamaño de la huella de diferentes países como China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, en esa producción de CO2. No nos vamos a quedar en cada una de estas cosas porque nos da hasta mañana. Así que, como les dije, nada más es para llamar su atención. Entonces, el efecto invernadero, que ya lo vimos, provoca el calentamiento global. Y este es el calentamiento en el planeta proyectado en temperaturas de superficie, ¿verdad? Donde vivimos los humanos, causado predominantemente por nosotros. Y se calcula que en menos de una década o una década y media, el cambio puede ser de 1.5 a 5 grados centígrados. Y estas son proyecciones. Es muy probable que ande alrededor de 1.5 o 2, pero aún así los efectos de estos cambios son importantes y creo que los tenemos que ver. Finalmente, este calentamiento global provoca el cambio climático. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, es un cambio hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Y si vemos geológicamente la edad de la raza humana, pues nos vamos a dar cuenta que somos peccata minuta, que no va a pasar nada con el planeta, pero sí con nosotros. Y aquí vemos algunos de los efectos. El aumento en las temperaturas alrededor del mundo, y vamos a ver qué significa eso, no solamente para la producción, sino que para muchos patógenos, muchas enfermedades que ya existen y que se pueden manifestar de muchas maneras. El aumento en el nivel del mar. Eso es importante para lugares como Punta Arenas, por ejemplo. Y el cambio en patrones de lluvias. También muy importante para la agricultura. La expansión de los desiertos, especialmente a nivel subtropical. Eso lo que puede llevar es a migraciones climáticas. Imagínense ustedes la presión que podrían tener. Ya han visto ustedes la cantidad de gente que migra hacia Estados Unidos buscando trabajo, especialmente en Centroamérica. Imagínense si empezara a volverse todo un desierto, lo que significaría esto. Los climas extremos y más frecuentes. Esto se refiere, perdón, a huracanes, a tifones y a ese tipo de fenómenos ambientales que se pueden volver muy, muy serios, especialmente en la zona caribeña y en las islas del Caribe, en nuestro caso. El continuo retroceso de los glaciares, que va muy de la mano con el aumento en el nivel del mar y el aumento de la temperatura en general. Además de que los glaciares, como ustedes saben, reflejan muchísima luz y al desaparecer, pues más luz va a entrar y no se va a reflejar, más radiación. Y la consecuente acidificación de los océanos, lo cual significa casi que una muerte segura para los corales y para grandes cantidades de plancton. Y bueno, y esto nos trae la extinción de las especies. Y les puse aquí una abeja porque esto ha sido calificado, este insecto ha sido calificado como sine qua non para la supervivencia de la especie humana. Y tal vez no lo entendamos porque solo pensamos en la miel, pero imagínense ustedes en la polinización de la mayoría de los cultivos que existen en el mundo. ¿Quién lo hace? Si no las abejas. Tanto así que les cuento, y esa es la tónica de esta conversación, de diferentes ejemplos, que ya hay investigadores japoneses tratando o desarrollando modelos para hacer burbujas de esas de jabón, que ustedes se acuerdan que se hacían antes cuando éramos niños para jugar, burbujas parecidas que lleven polen para poder soltarlas en plantíos y tratar de cubrir lo que no están haciendo las abejas porque están muriendo por millones. Y lo interesante de todo esto, si puedo quitar esto acá, quité algo, se me cayó, creo, ¿o no?
No, está igual. Igual. Ok, algo pasó muy extraño acá. Disculpen un segundo para ver qué es lo que dice. Ah, ya. Ok, y por la inercia, o sea, por el movimiento lento que implica cambiar el clima y cambiar el efecto invernadero, los efectos persistirán por milenios. Así que creo que nos tenemos que apretar la faja si vamos a tener una forma de vida diferente a la que conocemos ahora por nuestra mano, por el haber hecho lo que estamos haciendo con el clima y con los gases de invernadero. Entonces, ¿cuáles amenazas, de qué amenazas estamos hablando? Bueno, amenazas a la salud. Hay una serie de vectores, como les comenté, que se mueven muy diferente dependiendo de las temperaturas. Y tal vez aquí o en alguna otra diapositiva les voy a comentar de un ejemplo que vivimos hace un par de años en Bolivia, donde en una meseta que está a 5.000 metros de altura, en la cual solo sobreviven las alpacas y alguna vegetación muy pequeña, no hay un solo árbol por más, ni para remedio. Con el cambio de temperatura de 1.5 grados que ya se dio allá, estamos hablando, cuando les hablé antes del 1.5 a 5 grados centígrados, les hablaba de la temperatura global, pero hay zonas en que ya ha cambiado. Pues con este cambio en esa zona, el mosquito, el Aedes aegypti, llegó a donde previamente nunca había llegado, llevando el paludismo a las poblaciones aymara, que no jamás lo habían visto. Imagínense ustedes los estragos que armó allí. El paludismo es tratable, pero igual los tomó por sorpresa. Y eso es solamente un ejemplo de lo que los patógenos y sus vectores pueden hacer cuando las condiciones del juego cambian. También sigue la seguridad alimentaria, las malas cosechas y la pérdida de hábitats para estas cosechas. De nuevo, vean lo que pasó cuando empezó la pandemia. La gente empezó a llevarse el papel higiénico hasta que se acabó. Y todavía nadie sabe por qué sucedió eso. Pero llegaron los chistes a hablar de qué tan caro podía ser el papel higiénico. Y no es la primera vez que lo he visto. Así que imagínense cuando en lugar de que nosotros mantuvimos la producción agrícola y no faltó mucho, no faltó casi nada, diría yo, en las ferias del agricultor, como para comida. Gracias a Dios, los agricultores siguieron trabajando. Cuando haya ya impactos o amenazas directas a la seguridad alimentaria, lo que va a pasar con la comida, se va a volver incomprable para muchos sectores de la sociedad y van a empezar los problemas realmente serios. Otras enfermedades, sigue la recesión económica y ya vimos lo que hizo un pequeño virus con la economía del planeta a nivel planetario. Y no lo hemos visto todo. Ahora que una nueva administración americana está queriendo definir cuál es la verdadera responsabilidad del gobierno chino en esto. Y siempre va a ser así. Si ustedes vieron cómo fue el tratamiento de la pandemia, no fueron los epidemiólogos los que la manejaron, fueron los políticos. Así que esto va a ser el sabor del día. Luego les decía enfermedades emergentes, nuevos virus, vamos a hablar de eso después, y nuevos patógenos. Inundaciones y sequías, como ya les comenté, con los cambios bruscos del clima. Todo eso lleva, por supuesto, a la pérdida no solamente del Estado de Derecho, sino de la sociedad como la conocemos, con todas las amenazas que les hice imaginar hasta ahora. Y ya habíamos hablado de las migraciones ambientales. Como amenaza a la propiedad, ustedes seguro han visto ya las proyecciones que habla de dónde va a estar el nivel del mar en el 2030 y en el 2050. Solo quiero hacerles un par de anotaciones. El mes pasado se desprendieron 6.000 kilómetros cuadrados de hielo de la Antártida. Eso es 1 billón de toneladas, del tamaño de dos provincias de Cartago juntas. Eso está a la deriva en este momento y se va a ir derritiendo y quién sabe qué desastres qué problemas va a ocasionar.
Pero el punto es que se está perdiendo la consistencia de los polos y ya está sucediendo, no es algo que va a pasar después. Y aquí ven ustedes proyecciones, yo les quise demostrar dónde, en el caso de Punta Arenas, la ciudad, dónde está el estadio, dónde está el mercado, dónde estaba la casa de mis abuelos, que por cierto estaban en 1930, estaban donde atraca ahora el ferry para Caldera, y ya no está. Pero bueno, el nivel del mar con un aumento de 30 centímetros, lo que se comería, y con un aumento de 1 metro, que no es nada fuera de lo posible, ¿qué es lo que dejaría de Punta Arenas? Como ejemplo, ¿verdad? Pero les hablo de Bangkok, de Miami, de Nueva York, de todas las ciudades costeras que ustedes se quieran imaginar. Los refugiados climáticos obviamente van a ser el resultado de tensiones en cuanto a pérdida de paz social y la presión en la propiedad privada y los precios y carestías que les hablaba sobre la comida, inundaciones y desastres agrícolas. Ya estoy sonando como película de Armageddon, pero ya ha sucedido y sucede en este momento en Somalia y Darfur. Bueno, ahora para terminar con las malas noticias, vamos a hablar de pandemias. Ustedes oyeron que esta semana que Costa Rica formaliza un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica por $80 millones a buenos términos para la compra de las vacunas que estamos tratando de llevar a todas partes en Costa Rica. Mientras tanto, Brasil sigue hundiéndose en centenas de miles de personas positivas al día y cientos de miles de muertes. Y parece ser que toda Latinoamérica se está quedando atrás, mientras los demás partes del mundo, los números positivos se reducen, en Latinoamérica siguen subiendo. Aquí lo que ustedes ven es el esfuerzo que ha implicado en el Producto Interno Bruto este año la pandemia. Y imagino que no solamente se trata, esto es un infográfico, por supuesto, pero no solamente se trata de las inversiones o los préstamos en que se han incurrido para tratar la pandemia, pero es en general el resultado de la pandemia más cualquier cosa que se venía arrastrando. Y allá arriba ven a Costa Rica con un 73% de números rojos, a Japón en muy mal estado, eso me extraña, pero bueno, ahí está. Y algunos otros países que son pequeños como Moldova, Bangladesh, Vanuatu, que no tienen grandes deudas en este momento a raíz de la pandemia, pero que tampoco han empezado siquiera a vacunar gente, así que está por verse todavía. Pero bueno, aquí se nota una presión grande sobre el Producto Interno Bruto. Y aquí vemos cómo van las vacunaciones en las diferentes zonas del mundo. Y Sudamérica está subiendo, pero de alguna manera está subiendo con los demás, pero por alguna razón no está funcionando. Y en el caso de Brasil se cree que es el sistema político del país. Ahora, tal vez para las personas que estudian psicología y estudian diferentes ramas de la salud, resulta que 1 de cada 5 pacientes de COVID, o sea que el 20% de las personas que sobreviven el COVID desarrollan enfermedades mentales de consideración. Los adultos jóvenes son 10 veces más afectados por angustia mental grave, a diferencia de los adultos más viejos, de más de 60 años, que tienen menos problemas. Y mucho se relaciona con las finanzas, con la pérdida de empleos, etc. Ahora vemos otra amenaza a la salud en cuanto a pandemias. Saliendo un poco del COVID.
el cambio climático amplía la gama de enfermedades infecciosas, como les contaba a ustedes, y aquí incluimos a los vectores en cuanto a la malaria que les mencioné antes, al dengue o al virus del Zika. El comportamiento de los mosquitos frente al cambio climático es muy complejo. Ya les comenté lo de Bolivia, pero los mosquitos y la malaria es un azote muy grande para África y para otras zonas de Asia. Y la movilidad humana y de las aves también cambia. Y de las aves lo menciono porque hay varios virus de mucha importancia que las aves silvestres que migran mueven hacia Norteamérica, hacia al norte de Europa, desde Asia y desde África. La deforestación y el comercio con animales silvestres también cambia la epidemiología de la zoonosis. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque la presión sobre animales silvestres lo que provoca es un aceleramiento del acercamiento de estos animales a los humanos y la transmisión y la mutación de los virus. Por ejemplo, en el caso del COVID, que se movió de murciélagos hacia humanos, aunque se cree que tal vez haya habido otro animal en medio, es uno de esos ejemplos. Aún así, todo lo tenemos que poner en perspectiva y no sentirnos como que este es el fin del mundo. Vean ustedes lo que sucedió con la peste negra en 1300 y pico. 200 millones de personas muertas. Vean ustedes lo que son los últimos virus, allá abajo, a la derecha. Son pequeños comparados con lo que sucedió. Se nos fue una parte muy importante de la raza humana en ese tiempo, porque en ese tiempo habíamos muy pocos humanos. Y así se vestían los doctores. La fotito esa de ese bicho raro que parece Halloween era la forma que los doctores creían que iban a evitar contagiarse. Pero bueno, así se ve en el tiempo. Esto es una demostración en una universidad tratando de graficar esto en el tiempo, cómo durante el tiempo que la humanidad ha estado presente, ha tenido diferentes epidemias que han atentado contra ellos. Pero lo que ustedes ven acá a la derecha es el futuro. Y todos estos virus, la mayoría son virus, que puse acá, son muchísimo más contagiosos y muchísimo más letales que el COVID. Simplemente no nos ha tocado todavía. Interesantemente, el H1N1 arrancó y se paró. La fiebre amarilla también, pero se cree que pueden en cualquier momento salirse de nuestras manos. Y en el caso del MERS, el tercero, de arriba para abajo, es un virus que pasa de los dromedarios a los humanos y que está casi fuera de control. Lo bueno es o lo malo es que Kenia está tratando de contenerlo, pero también está conteniendo la información, así que nunca se sabe. Bueno, tal vez no tengamos que preocuparnos de nada de eso y el mundo se termine de otra manera, pero no se sabe. Vamos a asumir de que eso no va a suceder y que tenemos que cuidarnos mucho. Todo esto son anécdotas y casos de estudio que pueden ser interesantes para seguir investigando. Y aquí de nuevo ponernos un poco en contexto. Para el tiempo necesario para desarrollar vacunas, vean ustedes la exageración de tiempo que se necesitó con la polio. Yo en mi familia tengo parientes que sufrieron de polio simplemente porque la vacuna no estaba en la mano o no estaba lista. Como ustedes saben, ya se están haciendo testeos en humanos para el SIDA, para la vacuna del SIDA. Eso tardó 15 años. Y increíblemente las pruebas en humanos para el COVID-19 tardaron 4 meses. De ahí tal vez los interrogantes que todavía hay por aquí y por allá, pero creo que a pesar de eso las redes sociales han permitido que
que cada loco con una teoría de conspiración haya aparecido por todas partes, pero lo importante es ver la diferencia. No hace mucho, cuánto tiempo se necesitó para desarrollar vacunas y cómo estamos ahora. Ahora vamos a ver lo que se ha logrado o lo que se está tratando de lograr hacer por el cambio climático. El Acuerdo de París, que sucedió en el 2015, busca limitar el aumento de la temperatura, porque es imposible pararla por completo, y tratar de mantenerla debajo de 1.5 grados centígrados a niveles preindustriales. Eso es interesante. ¿Cómo se desgrana esto? Primero, mitigar, o sea, reducir emisiones lo más rápido posible. Y aquí vamos a ver qué se está haciendo y quién lo está haciendo. Son los países, son las compañías, quiénes, somos nosotros. Transparencia en este tema, en las políticas y en las políticas tanto públicas como de cada compañía. Y ahora vamos a ver algo interesante que está pasando con algunas compañías. La adaptación, o sea, cómo fortalecer a los países para hacer frente a los impactos del cambio del clima. Como ustedes vieron, algunas islas van a desaparecer en el Pacífico, otras ciudades van a verse fuertemente impactadas y eso tiene que prepararse. Y fortalecer también la habilidad de recuperación ante las pérdidas y daños. Y finalmente, pensar en cuánto va a costar construir futuros limpios y resilientes. Ustedes tal vez oyeron un poco del Acuerdo de París, el COP21 se llamaba, que significa la Conferencia de las Partes, porque Donald Trump se salió o sacó a Estados Unidos de allí, diciendo que eso era una amenaza contra el desarrollo de Estados Unidos, y la administración Biden llevó a Estados Unidos de nuevo a ser parte del COP21 el primer día de su mandato. Ahora se viene el COP26, la conferencia sobre el cambio climático que va a ser en noviembre. Y aquí ustedes ven al presidente del COP, un político inglés, y a Arnold Schwarzenegger, que tiene una serie televisiva, más bien por internet, donde entrevista a líderes. Y lo puse acá porque me pareció interesante que Arnold le decía al presidente del COP, nadie sabe qué es el COP, absolutamente nadie sabe qué es el COP, ni saben por qué les tiene que interesar el COP o qué, o para qué sirve. Y eso es importante porque ustedes saben que si la gente no se involucra y no cree en algo, va a ser dificilísimo tratar de cambiar los hábitos y las formas de nuestra sociedad en este momento. Hay un climatólogo estadounidense de apellido Hansen que dice que el punto de inflexión ya pasó, que nuestros niveles de carbono, que están a más de 410 partes por millón, o estaban, cuando él dijo esto, ya deben estar más altos, deberían de estar a 350, es imposible devolverlos, como les dije antes, sin que necesitemos milenios, y que estamos en un escenario mucho más negativo de lo que la gente quiere aceptar. Pero bueno, pues volvemos a esto pronto. ¿Qué se está haciendo entonces para evitar las pandemias? Y ahora vamos a ver qué se está haciendo para el cambio climático. Existe un concepto que se llama una sola salud, o One Health en inglés, y que trata de involucrar tanto a los veterinarios como a los doctores, para ponerlo de una manera simplista, como a los expertos en vida silvestre o ecología, etcétera. Y que trata de juntarlos para que entiendan que la salud es una y no es salud veterinaria por un lado y salud humana por otra, y salud de los bosques más allá. La vigilancia es importante, muy importante para ser rápidos, que no pase como pasó con el COVID, que el gobierno chino aparentemente se tardó y que la OMS también se tardó un poco en
en anunciarlo. El concepto de una salud, el poder conectar a todas estas saludes a nivel, imagínense ustedes, a nivel de ministerios, es un poco remoto en este momento, así que hay que trabajarlo mucho. La capacidad de respuesta rápida, más rápida que lo que sucedió en esta pandemia, para poder establecer una burbuja y no permitir que se expandiese como se expandió, es importantísima. Y por supuesto, evaluar el impacto de las restricciones, porque estamos tal vez estamos creando como dicen, tal vez la medicina puede ser peor que la enfermedad. Así que todo esto son las prioridades que tienen las autoridades de salud a nivel mundial y por supuesto los gobiernos. Yo les quería hablar de el elefante en la habitación. Resulta que ya la humanidad ha alcanzado 7.900 millones de seres en el planeta. 7.900 millones es fácil de decir, difícil de contar. Somos muchísimos. Si aunamos eso al consumismo y a la tendencia de que los países en desarrollo tratan de emular a los países desarrollados, especialmente por alguna razón muy extraña, a los países más consumistas, como Estados Unidos, el resultado es que el planeta simplemente no lo va a soportar. ¿Por qué? Porque el nivel de consumo de una persona pobre en Asia, África o en Sudamérica es varias, si no 10 veces, más veces menos que el nivel de consumo de un norteamericano. Entonces, los recursos y la presión que esto va a causar en lo que hablábamos antes de los animales silvestres, los bosques, etcétera, los ecosistemas, es inaguantable. Estos números significan casi 400,000 personas cada día nuevas. Mientras yo les hablo, van a nacer 24,000 seres humanos más en este ratito. Y China acaba de anunciar que en lugar de un niño por familia, ahora va a permitir 3. Eso es porque se está envejeciendo la población, pero desafortunadamente, principalmente es porque el modelo económico necesita consumismo, mucha gente para que consuma muchos productos y así mantener esa bola de nieve que, como ustedes ven, se ve bastante difícil de sostener. Y aquí estamos en el tema de la huella de carbono que les hablaba antes. En Estados Unidos, la huella de carbono es de 17 toneladas por persona al año. Y en el de Costa Rica se supone que es de 3 toneladas. Yo no creo que nosotros, ustedes que están haciendo el favor de oírme y yo, gastemos 3 toneladas. Creo que gastamos mucho más, nada más que la media en Costa Rica es de 3. Así que aquí en la meseta central tenemos que ser más culpables. Y aquí vemos qué significa la huella de carbono. Son las emisiones provocadas por los combustibles, por los automóviles, por el transporte, por la electricidad, por el gas, y también son las cosas como el reciclaje, la basura y la compensación de otro tipo. Digamos, si se nos ocurriera sembrar árboles y cosas así. Es el balance. Y es muy importante de conocer si nuestra huella es sostenible o no lo es. Y qué queremos hacer en el futuro. Entonces, la deforestación por la urbanización lo que lleva es a una presión sobre la vida silvestre, que lo que provoca es que el 75% de los virus se transformen en zoonosis. O sea, los virus en animales silvestres con los cuales conviven se transforman en zoonosis. Y las zoonosis son enfermedades de transmisión de animales a humanos o de humanos a animales. Y un ejemplo muy claro y clásico es la rabia. Pero el coronavirus, obviamente, todos los coronavirus son especialmente conocidos por moverse a través de muchas mutaciones muy rápidas entre la vida silvestre y los humanos. Y ya vimos
la torta que se pueden jalar. También están las granjas intensivas necesarias para poder alimentar a tanta gente, de pollos y de cerdos y inclusive de ganado, aunque en Costa Rica todavía eso no se ha dado más allá de la leche, de las lecherías. Pero esas granjas intensivas no pueden mantener buenos niveles de manejo de los animales y de tratamiento y de todo. Y lo que necesitan es cuidar las infecciones. Entonces, usan mucho antibiótico, usan lo que tengan que usar para evitar que los animales se enfermen, y eso es una fuente increíble para crear resistencia antimicrobiana. Y la resistencia antimicrobiana, antes de el año antepasado, antes de que empezara esta pandemia, la OIE, que es la Organización Mundial de la Salud Animal, la había catalogado como la principal amenaza en los próximos 10 años para la humanidad. ¿Por qué? Porque según ellos, en 10 años, la mayoría de los microbios se iban a hacer resistentes a todos los antibióticos utilizados y conocidos por el hombre. Y para eso no tenemos que esperar 10 años, porque ya hay muchísimos patógenos que están siendo tratados con los primeros antibióticos que se descubrieron. ¿Y por qué así? Porque esos antibióticos cayeron en desuso, porque obviamente las farmacéuticas empezaron a inventar cosas más complejas y más caras, y los microbios, las bacterias, estoy hablando de bacterias y no de virus, por supuesto, las bacterias se olvidaron de esos antibióticos, han creado resistencia a los nuevos antibióticos. Entonces ya estamos utilizando los primeros, pero pronto se va a acabar ese aire y vamos a tener muchísimos problemas de resistencia antimicrobiana, muy difícil de evitar si se siguen necesitando los antibióticos para las granjas intensivas. Y tiene que hacer, porque la demanda de carne es tan grande, de proteína, de huevos, de leche, todo eso, es tan grande que es imposible de otra manera lograrlo. Y bueno, finalmente, como les comentaba, la depresión económica causada por la pandemia lo que puede contraer también son atajos en bioseguridad. O sea, cuando los que producen comida, los restaurantes, etcétera, se vean muchísimo a palitos con el dinero, con la falta de dinero y los problemas económicos que todos conocemos, pues es lógico, es inevitable. Parece ser que hay una relación también, pasando ya más abajo, hay una correlación entre la contaminación de las ciudades, contaminación del aire y las afecciones como el COVID, que son respiratorias, que parece ser que se potencian. Así que imagínense que todo esto tiene que caer dentro de la ecuación. Y finalmente, al talar y talar más bosques para hacer más y más residenciales y qué sé yo, pues perdemos un porcentaje importante de la captura de gases del CO2 y de gases de efecto invernadero. Pero bueno, ahí Carmen les comentó que me hice una novela que habla sobre la superpoblación y los efectos que esto puede tener. Estamos pensando que nuestros grandes problemas son las pandemias, porque eso es lo que tenemos encima, o el cambio climático, pero puede haber más. Y si alguien tiene interés o es un fan de la ciencia ficción, me puede contactar luego. Pero bueno, ¿qué más estamos haciendo? Se está haciendo un gran esfuerzo por promover políticas públicas sostenibles. Y esto es de principal interés, por un lado, para los estudiantes de Derecho, pero por otro, para todos aquellos administradores que vayan a representar a sus compañías o sus organizaciones en lo que ahora se le llama la responsabilidad corporativa. Y estas políticas buscan bajar la huella de carbono, ¿verdad? Desde producción de plásticos hasta lo que sea. Lo que se busca es reducir las emisiones, por supuesto, de gases que les hablé, y bueno, construcción de sistemas que sean más fuertes a los impactos. Y se espera que la ingeniería climática en el futuro se invente algo muy bueno que nos salve. Finalmente, para aquellas personas que están estudiando ciencias sociales, esto es interesante.
El 54% de la opinión pública en el planeta considera el tema del cambio climático un problema muy serio, mientras que en Estados Unidos y China, las economías con más emisiones de CO2 en el mundo, les preocupa poco. Así que eso es una cuestión de perspectiva, me imagino. ¿Y qué puede ser lo que en el futuro la ingeniería climática nos traiga? Bueno, aquí ustedes ven turbinas que no necesiten, ¿verdad? Gas, diésel, nada de esto, granjas solares, o la geotérmica que se ha usado en Costa Rica de muy buena manera. Tenemos que reducir el desperdicio de comida para no poner tanta presión sobre los recursos, sobre el humus que les hablaba, los recursos naturales. Hay un desperdicio inmoral de comida alrededor del mundo. Simplemente de todo lo que se produce es menos de un 50%, bastante menos de un 50% lo que llega a alimentar a las personas. Se promueve también una dieta rica en plantas. ¿Por qué? Porque es una manera más efectiva de utilizar recursos. Buscar reforestar, que ya se está haciendo bastante al respecto, no suficiente, pero Costa Rica está en eso. Las Naciones Unidas piensa que la educación, o cree firmemente que la educación de las niñas trae varios efectos tipo dominó muy valiosos para el clima. Imagínense ustedes, y por eso les decía que iba a haber demasiada información en esta charla, pero es de buscarlo, es interesante de ver el género, cómo funciona aquí. Y por supuesto, la planificación familiar. Pero bueno, en políticas y para los que estudian leyes, marcos regulatorios, sanciones e incentivos, ¿verdad? Tanto la zanahoria como el palo, legislación a los diferentes niveles de municipales, regionales o nacionales, y eliminar conflictos de ley, que eso es el enredo nuestro con las salas cuartas, la sala cuarta. Y existe una dirección de cambio climático en Costa Rica. La visión estratégica es buscar la decarbonización de la economía, y tal vez oyeron ustedes al secretario de Estado de Estados Unidos hablando de eso con nuestros mandatarios. Eso es importante. Y la generación de resiliencia. Creo que la resiliencia es una palabra peligrosa, porque significa que usted acepta que suceda todo lo que pueda suceder, pero se hace lo suficientemente resistente para aguantarlo. Y no creo que sea sostenible. Así que deberíamos de trabajar más en reducir las emisiones y la decarbonización. Y fomentar la decarbonización. Entonces aquí ven ustedes que hay un plan nacional para decarbonizar, para adaptarse, y pueden buscar en cambio climático del gobierno más detalles al respecto. También existe un fondo que acaba de otorgar la semana pasada 54 millones de dólares a Costa Rica para la reducción de estas emisiones. Es por Conservation International, y lo que busca es pagar los servicios ambientales a 24,000 familias. Imagínense ustedes que, me imagino, en lugar de cortar árboles, se les paga porque los mantengan, cosas así. Y control de incendios forestales para no perder lo que queda. ¿Por qué? Porque 120 países se comprometieron a llegar a cero emisiones a muy diferentes plazos. Imagínense que llegar a ese nivel va a ser difícil. Están también el trabajo de ONGs, del activismo, y seguro han visto a Greta Thunberg hablar de vez en cuando en su lucha por un futuro que ella dice se lo robaron los adultos. Hubo una manifestación de más de 7 millones de personas en el 2019, así que en Europa eso es fuerte, está funcionando, y lo que buscan todos en el círculo a la izquierda, ven ustedes, son las soluciones basadas en la naturaleza y un desarrollo sostenible. Y lo que ven abajo son una definición de que este asunto es asimétrico porque hay diferentes zonas y regiones produciendo diferentes cantidades de gases de efecto invernadero. Asia, más de la mitad, América Latina
con el 8% y así. Entonces es una condición asimétrica. Y a la derecha dice es un problema de equidad, porque casi siempre los pobres son los que sufren más, como ya vimos anteriormente. Y aquí ven una serie, de nuevo para los administradores, una serie de bancos que se han estado comprometiendo a buscar el cero neto. Estos bancos que ven ustedes aquí a la izquierda tienen más de 28.000 millones de dólares en activos y que están buscando alinear préstamos e inversiones para bajar sus emisiones. Y eso es importante y les voy a demostrar cómo muy pronto. Bueno, antes de demostrárselo, vean aquí las diferentes compañías. Las diferentes compañías, no vamos a quedarnos aquí porque esto es muy complicado, lo que están proponiendo hacer, haciéndose carbón neutral, haciéndose renovables o buscando targets, metas que sean basadas en la ciencia. Pero bueno, esto es lo que quería llegar a ustedes. Hace poco en La Haya hubo un fallo histórico en la Corte. La Shell, que es una de las compañías que tienen más dinero que Dios, dijo, digamos, fue hallada culpable y tiene que reducir sus emisiones en un 45% para el 2030, o sea, empezando con los niveles del 2019. Según el Acuerdo de París. Pero lo importante de esto es que la Shell había ofrecido reducirlo en el 20%. Y como dijo el juez, eso es muy poco y muy tarde. Y el Acuerdo de París se aplica para todo el mundo y también para Shell. Y lo que dice la abogada, que ven ustedes aquí en el recuadro de abajo, sobre el papel de los abogados en este nuevo nicho, es que allana el camino para una ola de litigios contra grandes compañías petroleras y todos los que tengan una huella de carbono importante. Aquí ven otro, Exxon, que también tiene muchísimo dinero e inversiones en todo el mundo. Resulta que una pequeña compañía que básicamente fue formada por ONGs y que le pusieron Engine 1 o Motor 1, compró el 0.02% de acciones, simplemente para sentarse en la Asamblea General y votar. Y lo que lograron fue poner a 2 ambientalistas en la mesa directiva de Exxon. Ustedes no saben la guerra que fue eso fue así como Hiroshima para ellos, pero lo lograron y lo que pretenden ahora es empezar a apretar un poco más el trabajo de la acción en contra de reducir un poco las emisiones de todo lo que hace Exxon en el mundo. Y lo interesante es que los demás accionistas lo ven bien. Es la cultura de la compañía la que le costó mucho entender este asunto. Así que estamos viendo en compañías gigantescas, bancos gigantescos, un verdadero movimiento en pro de la reducción del cambio climático. Y bueno, ya para recapitular, para no volverlos locos, recordemos entonces que el efecto invernadero provoca el calentamiento global, que el calentamiento global provoca el cambio climático y que esta amenaza a la supervivencia de la especie humana. ¿Qué acciones? Permítame simplemente un segundo. ¿Qué acciones podemos pensar nosotros como costarricenses y no accionistas de Exxon o de Shell? ¿Qué acciones podemos hacer? Bueno, pensar realmente en la superpoblación, en la huella de carbono, en la política pública y en la concientización. Hay que consumir menos, hay que usar más la bicicleta, hay que tratar de reducir los vuelos, y les cuento esto por experiencia propia, simplemente porque en la organización que yo trabajaba, la cantidad de vuelos era obscena, y después con la pandemia nos dimos cuenta, lo que ya sabíamos, que el Zoom
o lo que fuera podía funcionar de igual manera si uno se lo propone. Es que ese es el tema. Y la conservación de energía. Lo solar es genial y estamos un poco atrasados, pero podemos alcanzar en un lugar tan soleado como Costa Rica ese objetivo. Hay que mejorar nuestra dieta. Eso es importantísimo dentro de la huella y los invito a investigar más y evitar los plásticos. Y ustedes me dirán, bueno, pero estamos hablando de ensuciar. ¿Qué es lo que estamos ensuciando? Eso no es la atmósfera. Y sí lo es. Primero, ustedes deberían de saber que 400 millones de toneladas de plástico producido al año, solo el 90% es reciclable. Así que no se crean el cuento de que es nuestra responsabilidad reciclar el plástico. Es también responsabilidad de la Coca-Cola y de todos los que producen plásticos para nosotros. El reciclar no solamente es de nosotros, sino también de las compañías. Y aplaudo mucho lo que Costa Rica está haciendo en cuanto a sacar a las bolsas plásticas en muy poco tiempo. Pero bueno, volviendo a la atmósfera, los microplásticos, que en eso terminan todos, y ustedes saben que están ahora en el agua, en la carne de los pescados, en todas partes. Es casi imposible evitar comer microplásticos en estos días. Una vez expuestos a la luz solar, continúan emitiendo gases de invernadero y nunca se detienen. Eso es una barbaridad. Estoy hablando de metano y etileno, porque somos casi que seres que no sabemos vivir sin plástico. Entonces, imagínense ustedes todos los plásticos que caen a los vertederos, que no se pueden reciclar, o los que están en nuestra refrigeradora en este momento, están liberando. Bueno, tal vez en la refrigeradora no, pero una vez expuestos a la luz solar, empiezan a liberar gases de esos que nos están quemando poco a poco. Después la política pública, como les dije, marcos, leyes, sanciones, conflictos y la concientización para la responsabilidad corporativa. Hay mucho por hacer, todos podemos hacer un poquito y es nuestro planeta. En cuanto a la superpoblación, no es solamente tener menos hijos, también es el consumo, como les dije antes. Y solo como para darles un ejemplo, 2.1 billones de toneladas de gases de invernadero en el 2018 fueron generados exclusivamente por la moda, la ropa, las cosas, los bolsos, todas esas cosas, los productos para el pelo, etc. Eso es un 4% de la producción de gases de invernadero a nivel global. Y al otro lado, a mano derecha, solo para que vean la cantidad de animales de granja que hay en este momento en el mundo. De los mamíferos en la Tierra, solo un 4% son silvestres y el 60% son pollos, cerdos o vacas. El ciclo del ganado, según los que trabajan esto, el ciclo del ganado es más que nada más los animales tirando gases, produce un 18% del total del efecto de invernadero, más grande que el transporte. Así que, como dicen en inglés, food for thought. O sea, hay que pensar un poco en esto y cuál es nuestra verdadera implicación. Y las Naciones Unidas, la Oficina para la Reducción de Riesgo de Desastres, que era mi trabajo anterior, dice que si queremos eliminar la evolución de los virus cada vez más peligrosos, debemos corregir la pérdida de diversidad y el sufrimiento animal. ¿Por qué el sufrimiento animal? Porque es imposible evitar que un animal que sufre no se enferme y después nos enferme a nosotros. Pues bueno, ya ven ustedes que el COVID es pecata minuta comparada con el cambio climático. Creo yo que si algo fue de su interés, lo van a buscar y puede ser muy interesante que se informen más y que encuentren maneras de contribuir con eso. Eso es todo de mi parte. Cualquier comentario o pregunta será muy bien recibida y trataré de responderla.
Muchísimas gracias, Gerardo. Muy clara la exposición. Ahora abrimos el periodo de preguntas o comentarios. Felicitar a don Gerardo, realmente creo que nos hizo pasar un rato más que preocupante, muy ameno, porque nos llenó de información súper valiosa que podemos trasladar a otros. Estuvo interesantísima. Yo creo que ahora entiendo muchas cosas. Si bien es cierto, uno trata de mantenerse informado y leer al respecto, con la explicación de Gerardo fue muy vasta y ya entendemos por qué una Cristiana Figueres dijo de lo que viene con respecto al cambio climático es muchísimo más grave que COVID, y puede traer muchísimas más muertes. Creo que es sumamente eh, la explicación de Gerardo nos los deja más que evidenciado y claro. Quisiera preguntarle a Gerardo qué otras cosas positivas han surgido, porque, bueno, yo trabajo en una empresa privada y trabajamos mucho por corregir y por mitigar, no solamente medir, reducir y mitigar nuestra huella, sino inclusive agregar valor positivo, que quizás a cosas que hayan sucedido que usted, que hayan hecho empresas, organizaciones, aparte de las ya mencionadas, que le hayan parecido increíblemente fascinantes y que pueda compartir con nosotros. No sé, tal vez unos 2 puntos. Gerardo, estás sin micrófono, tienes que conectarlo. Qué loco. Gracias, Lucila. Muy interesante lo que usted dice. Creo que la cantidad de efectivo o de assets que tienen las empresas estas de petróleo va más allá de nuestra imaginación y va más allá de la imaginación en cuanto a qué influyen. El, el tocar a los combustibles sólidos, perdón, fósiles, significa tocar casi todo en la economía nuestra, la producción, además más allá de los plásticos y del transporte, del precio de la comida, etcétera. Creo que eso va a ser muy interesante. Después, en el caso de Costa Rica, me gustaría ver, por ejemplo, más energía solar trabajando, pero si usted lo que quiere es buscar ejemplos buenos, creo que usted lo tiene ahí en su escritorio. El que ustedes se preocupen por eso y que estén trabajando dentro de su compañía es genial. Tal vez falta más divulgación. La mayoría de los costarricenses no conocemos qué va a pasar realmente o qué está pasando con el cambio climático o cuáles son los deadlines, ¿verdad? ¿Cuándo se acaba el tiempo para todos nosotros? Yo soy me preocupa mucho si yo tuviera su edad, el tener hijos en este momento, porque ¿qué le voy a dejar a mis hijos? El único que me preocupa ahorita es el Frankie, desde que no salió por ninguna parte, por dicha. Pero mi punto es que si queremos mantener la sociedad como la conocemos, tenemos que cambiar. Y si la gente no sabe del tema, va a ser muy difícil que cambiemos. Vean ustedes los chistes, porque Costa Rica es famosa para eso, los chistes que han salido de la gente con teorías de conspiración en cuanto a la vacuna. Y no es de extrañar cuando vemos que es una vacuna comparada con la de la polio, tardó más de 3.000 años y esta tardó 4 meses, que salga más de un loco diciendo que tiene un chip adentro, qué sé yo. Pero lo importante es esto. Es muy fácil que caiga en el chiste el cambio climático y la concientización y la publicación de lo que ustedes están haciendo para que otras compañías lo hagan. Para mí, si eso se lograra a raíz de esta transversalidad de las Salle, sería genial, porque el que ustedes lo hagan y que otras compañías no lo hagan es un grano de arena, pero necesitamos más granos de arena. En cuanto a ¿qué se hace más? Le cuento que la mayoría de las ONGs con que yo trabajaba antes, que trabajaban en bienestar animal y etcétera, llegaron a la conclusión que lo que estaban haciendo era trabajar en los síntomas. Y han tratado de una reingeniería potente, de cambiar sus presupuestos, cambiar su gente y empezar a enfocarse en lo que ellos creen que es real. Yo no les voy a vender a ustedes que se hagan veganos porque ni siquiera puedo cumplir eso 100% en mi caso,
pero la cantidad de sufrimiento y de vectores de problemas para los humanos que tienen los animales de granja, antes no los tenían. ¿Por qué? Porque éramos menos. La presión por carne, por productos de proteína, es un sine qua non para las personas pobres que empiezan a salir de la pobreza. Lo primero que usted quiere es comer carne. Y eso me lo enseñaron a mí hace muchos años en España. Me dijeron, en el medioevo solo los reyes comían carne y por eso todos eran pequeñitos. Cuando empezó todo el mundo a comer carne, crecimos casi 1 metro. Así éramos de pequeñitos antes. ¿Qué significa eso? Que es una necesidad casi sembrada en el cerebro, que si usted mejora de pobre como las ratas a pobre o clase media, lo primero es que tiene que comer bien. Y bien significa carne. Vea las fiestas, la carne. Entonces, ¿qué pasa con esto? Toda la producción es primero gasta muchos recursos, produce muchos gases de efecto invernadero, etc. Pero por otro lado, la presión sobre, ¿cómo se dice? La necesidad de tanta proteína, la única forma que se puede conseguir es teniendo a los animales en condiciones muy fuertes, fuertísimas. Ni siquiera le recomiendo que busque cómo están porque no le va a pasar bien viéndolo. Ahora, eso lo que nos produce son posibles envenenamientos o posibles contaminaciones. Vea esas contaminaciones con Escherichia coli que salen de los mataderos americanos son a cada rato. ¿Por qué? Porque no pueden ir más rápido ahí ya. Entonces, el consumismo de cada uno de nosotros, mío, el de Karen, el de Carmen, no sé si es el suyo, pero probablemente si pudiéramos ser un poquito más espartanos y menos presión, ejercer menos presión sobre el ambiente, tal vez podríamos lograr algo. Creo que necesitamos reducir los niveles de cuántos humanos somos sobre el planeta, pero eso es otro cuento. Por el momento, yo creo que a nivel de organizaciones como la suya y a nivel personal, hay muchas cosas que hacer y que se están haciendo y que cada vez se hacen más mainstream, como llaman, se vuelven más posibles. Yo probé, por decirle algo, yo he probado muchas hamburguesas vegetarianas y son una porquería impresionante, pero probé una en Londres que era la cosa más buena del planeta, la cosa más rica que he probado en mi vida. Se llama Impossible Burgers. Todavía no han llegado acá. De vez en cuando aparece alguna loca ahí en algún supermercado medio fino. Esa es la cosa más rica del mundo. No implica presión sobre los animales. Está basada en soya. Tiene una proteína de hemoglobina que se la inventaron en un laboratorio. Eso es lo que huele a carne. Y cuando se cocina, huele a carne cocinada. Eso es un ejemplo. Pero bueno, me gusta porque me recuerdo la hamburguesa y estaba riquísima. Sí, es que quería hacer una consulta también, porque sí estuve Claro. muy atenta a la charla, mucha información. Bueno, en la rama de bibliotecología eso le llamamos a veces infoxicación, dependiendo de qué tanta información reciba uno y de la calidad de información, ¿verdad? En este caso no sería información no fidedigna, más bien muy interesante. Y de ahí mi consulta, bueno, tengo varias, pero voy a elegir esta. ¿Hasta qué punto podemos enseñar a la gente a ser selectivo con la información para que precisamente no se infoxiquen con falsas noticias como la de que la vacuna viene con el chip, no, es que se le va a pegar una cuchara, ¿verdad? Dependiendo de la vacuna. Y muchas razones, ¿verdad? Muchas cosas más que se han estado dando actualmente. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, a nivel personal, yo no puedo ser vegana, no puedo ser vegetariana, a mí me encanta la carne, no puedo dejarla, o sea, no la consumo tan diario, pero sí no la puedo dejar de consumir. O sea, la consumo si acaso una vez a la semana, por ahí. Entonces, pero tengo el extremo de un familiar que es vegano, ¿verdad? E incluso estudió las artes culinarias y hace muchos experimentos muy interesantes de los sustitutos que se dan.
pero también yo digo que eso es un extremo. Entonces, ¿cómo podemos hallar ese equilibrio en el que nosotros digamos, mire, es que yo estoy aportando en la parte de cuidar mi medio ambiente, pero también en mi salud personal, ¿verdad? Porque incluso yo lo considero salud hasta cierto punto. Entonces, esas dos consultas serían. Muchas gracias. Claro, de atrás para adelante, no estoy promoviendo que se hagan veganos, para nada, me disculpo si así sonó. Las organizaciones que les hablé, con las que yo trabajaba, promueven la dieta, no sé, algo que reduce el consumo de carne. El Surgeon General, o como se llama en Estados Unidos, que siempre habla sobre dietas óptimas, etcétera, dice que la carne que nos comemos en una semana debería caber en nuestra mano. Ese es el tamaño de la cantidad de carne que es saludable para comer. Entonces, nadie está pensando en que pobrecitos los animalitos o el cambio climático. Están diciendo que más carne no es buena para nuestra salud. Más carne que lo que cabe aquí. Ok, esos son 250 gramos máximo. Ok. ¿Por qué sigo hablando de eso? Para darles una cifra más decente y para que no crean que tenemos que hacernos veganos. Hay muchos problemas para mucha gente con la dieta vegana, así que ni hablar. Hay muchas otras cosas que podemos hacer, como por ejemplo el transporte y el uso de los combustibles fósiles, la electricidad, los plásticos. Cuando yo empecé, y ahora voy a referirme a su primer pregunta, cuando empecé a investigar más para hablarles sobre diferentes detalles, porque en mi profesión yo lidiaba con los síntomas del cambio climático y el impacto en los animales y sus dueños, y en los países, etcétera. Pero cuando yo no sabía, por ejemplo, que los microplásticos seguían liberando metano, creí que nada más nos estaban intoxicando y nos iban a matar y nos iban a dar cáncer, qué sé yo. La cantidad de microplásticos que hay en el planeta es impresionante. Después leí de que, averigüé, tengo familiares psiquiatras y todo eso, psicólogos, entonces fue interesante, porque yo no sabía cuántas personas estudian cambio climático como profesión y se deprimen hasta el punto que algunos se quieren suicidar. No ese es el punto, porque ¿qué vamos a que si no podemos manejar algo tan grande? Pero sí podemos manejar nuestro entorno y nuestra huella de carbono. Creo yo que si nos empezamos a interesar en la huella de carbono, cómo reducirla, y ahí tenemos el link del gobierno de Costa Rica, cómo quiere decarbonizar nuestra sociedad. Eso es un buen punto de partida para no tener que volvernos locos con el tsunami de información que hay al respecto, porque es tan complejo, como ustedes vieron, y les puse nada más un ejemplo del tema del género, que las Naciones Unidas cree que esto es importante para el cambio climático. O sea, hay tantos ángulos económicos, ecológicos, imagínense, de género, leyes, etcétera, que se puede volver se puede enfermar. Así que yo creo que la dirección de cambio climático del país es un buen lugar. Excelente, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a leerte algunas preguntas que están aquí en el chat. Dice, interesante el caso de Singapur. En tan poco tiempo salió de pobreza para convertirse en un país modelo de desarrollo de alta tecnología y tiene modelos muy exitosos de reciclaje. No sé si quieres hablar de eso, referirte a eso. Sí, claro, Singapur sigue siendo el caballito de todo el mundo, que quiere decir que quiere compararnos con alguien que estaba pobre y salió de pobre. Y cuando quieren echarnos la culpa o decirnos que no lo hicimos nosotros. Desafortunadamente, una de las grandes guerras que se están llevando a cabo por parte del activismo que les mencioné antes es buscar que las compañías, las compañías y los fondos de inversiones, especialmente en Europa y en Asia, no mantengan inversiones con compañías que hacen gases de invernadero. Y muchas veces los países ricos lo que hacen es invertir en compañías que trabajan en otros países produciendo esos gases de invernadero.
Y hay tantas maneras ahora que no son las únicas, los combustibles fósiles. Pero el punto es que hay mucho que chequear sobre la huella de carbono y dónde están los dineros invertidos de los países ricos para saber si estamos haciendo todo lo posible. Y bueno, la ONU vive en eso, así que yo creo que eso es otra gran fuente de información. Las Naciones Unidas, el Centro para la Inversión del Cambio Climático. Perfecto, muchas gracias. Erika Montenegro dice, excelente charla, un tema muy interesante, aprendí bastante, muchas gracias, don Gerardo. Don Jordan Carrillo dice, excelente presentación, muy interesante y más por el tiempo actual en el que estamos. Eso nos ayuda a informarnos de la manera correcta. Ana Lucila dice, como nos lo recordó en su presentación la profesora Irene Puertas, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Excelente. Víctor Frank. Muy bonito. Vivian Brenes, este tema es importante, el impacto potencial del cambio climático es enorme, debemos interesarnos más, empezar con pequeños cambios en nuestros hogares, algo tan simple como apagar luces, reducir residuos, consumir más vegetales, comprar productos locales, debemos comprometernos más. Kaleidis Hernández dice, excelente, muchas gracias. Estos son los comentarios. Yo creo que han tenido muchísima paciencia, les agradezco. Los dejo con dos cosas: nuestra huella de carbono y la responsabilidad corporativa de los trabajos donde ustedes van a estar. Así que buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Fue realmente muy interesante, la disfrutamos muchísimo.